Sí. El Jorge me enseñó wifi aquí, perdón. Fue la última vez. ¿El wifi? ¿La clave wifi aquí? ¿La tienes tú aquí? No la tengo aquí. ¿La sabes de memoria? No, la tengo Casa J, memorizada. PSF. No lo sé. La tengo memorizada hace 1000 años, pero no sé. ¿Alguien sabe la wifi aquí? Pasa que los dos con la misma wifi yo creo que no va a dar capacidad. Porque tú, ¿con qué estás ahora mismo? Pues nada. Con nada. ¿La estás grabando directamente o cómo? No, no se puede ya dado que no hay wifi. Pero si no lo puedo conectar al móvil, pero entonces... Vale. Sí, lo grabamos. Necesita un cargador. No, entonces lo que hacemos es conectarlo allí y que el teléfono le dé el internet al ordenador. Pero ¿le prestas tu memoria, tu cosa para que lo tenga allí? ¿Qué cosa? Una batería oxígena que tengo, no sé si sirve para Bueno. cualquier lado. Para tenerlo ahí al lado y que tenga más. En breve vamos a empezar. Perfecto, gracias. Puedes compartir a lo mejor nuestra misión. ¿Sabes? No, ya está bien, Jorge. ¿Ya está? Sí. Comenzamos. Sí, el cable está un poquito muy turbieta. Empiezas tú, ¿verdad? ¿Quieres empezar tú? No, no. ¿Quieres que empiece yo? Sí, sí. Ya. Buenas tardes y bienvenidos todos a este rural. Hoy tenemos a dos ponentes que nos van a hablar de las criptomonedas, un tema de actualidad, si es una amenaza o es una esperanza. A mi derecha tenéis a Paul Victoria. Paul Victoria es un empresario y un criptoinversor. Y a mi izquierda está Jorge Garrido, abogado, presidente del sindicato UNT. Comenzaremos con una breve exposición. Primero va a empezar 15 minutos Jorge Garrido a exponer su punto de vista y acto seguido lo hará Paul Victoria. Luego, entre ellos, habrá un pequeño debate y la participación del público que quiera participar. ¿De acuerdo? Pues Jorge, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos están siguiendo también por las redes sociales. Este tema de las criptomonedas era un tema que hacía tiempo que yo quería tratar, porque es uno de los temas que están más en el candelero, de los que quizá menos se habla, por lo menos a nivel de la gente, por lo menos con conocimiento, porque no hay realmente, no se sabe muy bien qué son. Hay quien con mucha ligereza habla de que son una estafa, o que son el futuro. Quiero decir, se puede decir una cosa y la contraria, exactamente igual, creo que con bastante ligereza. El caso es que yo creo que era necesario tratar este tema de las criptomonedas, y por eso precisamente propuse que se tratara. Para empezar mi exposición, quiero, y de esa manera tratar de evitar los vicios de los que he hablado al principio, quiero empezar por algo que antes, cuando se tenía una educación más clásica, era habitual, que es lo que se daba a llamar los hábitos del pensamiento riguroso. Es decir, hay que empezar por definir las cosas, por distinguir, por sistematizar, por relacionar, buscar las causas de las cosas, etc.
Solo después de haber hecho todas las definiciones, las distinciones, las relaciones, etcétera, podemos llegar a un conocimiento verdaderamente lógico de las cosas y sacar nuestras propias conclusiones. Algo que, por ejemplo, me sorprende, sobre todo en las personas que saben de estas cuestiones, y aún hoy sigo sorprendiéndome, es que se utilizan indistintamente términos como el de dinero y el de moneda. Podemos hablar de criptomonedas, cuando a lo mejor de lo que estamos hablando no es de monedas, sino de dinero. Si no entendemos, empezamos por tener un cacao mental sobre los conceptos que muchas veces nos lleva a conclusiones equivocadas. Decía el filósofo Wittgenstein que en la mayor parte de los problemas filosóficos en realidad eran problemas terminológicos. Y es que si no empezamos por entender los términos y los conceptos que manejamos, difícilmente podemos ponernos de acuerdo. Y a veces estamos discutiendo de temas que en el fondo no estamos tan distantes, y creo que este va a ser uno de los casos. Creo que Paul y yo, que nos conocemos hace muchos años, en realidad vamos a estar muy de acuerdo, no sé si en todo, pero en casi todo. Lo que pasa es que lo que a él le parece bien, a mí me parece mal. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por definir qué es el dinero. Ha habido algunos economistas que han marcado época, para bien o para mal. Podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que se podría resumir en 3 obras las que han marcado la historia de la economía en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. En el siglo XVIII yo creo que la investigación sobre la riqueza de las naciones de Smith probablemente sea la obra de referencia. Hay otras quizás mejores incluso, pero desde luego esa es una referencia. En el siglo XIX El Capital de Carlos Marx, sin duda, es la obra económica por excelencia, estemos de acuerdo o no. Y en el siglo XX, sin duda, la obra de referencia es la de Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Hay otros libros también muy interesantes, pero sin duda son libros de esos que marcan época, para bien o para mal, para estar de acuerdo o para criticarlo, pero son obras que no se pueden desconocer. Entonces yo voy a acudir a alguno de estos economistas para hacer alguna de estas definiciones, y vais a ver que algunas son muy sencillas. Por ejemplo, dinero. ¿Qué es el dinero? Según Keynes, el dinero es el patrón de valor. El dinero es el patrón de valor. Simplemente. La única definición de dinero que viene en toda su obra. Bien sencilla. Definición, repito, de dinero. Patrón de valor. Keynes. Otro economista importante, sobre todo como divulgador, pero también por sus obras en general, es John Kenneth Galbraith. Él también nos define el dinero. Y también con una frase muy corta. El dinero no es ni más ni menos que lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de artículos, servicios u otras cosas. Simplemente. Eso es el dinero. Lo que ahora entendemos como llamamos monedas, que ahora también entraré a definirlo, ¿es dinero? Esta definición me parece claramente que sí. En la medida en que se utiliza para las transacciones y hay una comunidad de personas, un número creciente, que lo acepta como método de pago, evidentemente es dinero. Lo que pasa es que, como dice el título de la conferencia de hoy, o del debate de hoy, habla de criptomonedas. No de criptodinero. Y es que la moneda es otra cosa. La moneda, y aquí entraríamos en la cuestión de como los clásicos también solían hacer, sobre todo los escolásticos, en distinguir, en clasificar, y una de las clasificaciones básicas es la distinción entre el género y la especie. El género dinero, existe una especie que es la moneda. Igual que del género animal hay una especie que es la humana, o del género vegetal hay una especie que es la arborícola, o en fin. Por lo tanto, la moneda es un tipo de... Quienes saben un poco del origen del dinero, se sabe que se han utilizado como moneda, o como medio de pago, mejor dicho, como dinero,
distintas cosas. Se empezó con el trueque, después se empezó con los metales preciosos, fundamentalmente el oro. El oro, aparte del valor intrínseco, era referencia de valor, como se dice aquí. La plata, por ejemplo, nunca lo llegó a ser. Tenía un valor intrínseco, pero no se utilizaba el patrón plata, sí el patrón oro. Avatares históricos que no voy a alargarme en ellos para que me dé tiempo a exponer todo lo que quiero decir, nos llevan al papel moneda, pasando por el dinero moneda, que acaba en el papel moneda. Y aquí hay un elemento fundamental, que es el de la acuñación. Es decir, las monedas llegan donde no necesitan tener valor intrínseco, porque quien la acuña, quien se hace responsable de ella, en virtud de su soberanía, puede imponer el uso de esa moneda por su propia autoridad. Con ella se obliga a pagar los impuestos y, en definitiva, se le da un valor que va más allá del respaldo o no en oro, que luego, como sabemos, con el tiempo también se va perdiendo. Bueno, y de ahí, dando un salto muy rápido, perdonad que sea rápido, pero si no se me pasan los 15 minutos, y creo que era necesario empezar con estos conceptos, aunque sea previo a mi exposición, pero era necesario, llegamos al criptodinero, porque yo me niego a llamarlo criptomoneda. Es criptodinero, porque carece de la nota de la acuñación. Es decir, todo aquello que no se acuña será dinero, pero no es moneda. No es moneda, no es de curso legal. No depende de un soberano que le da curso legal. ¿Bien? Y aquí hay una distinción que hacer. No es lo mismo el dinero igual que el dinero digital o que el criptodinero. Son tres distinciones que también es importante hacer para saber de qué estamos hablando. El dinero virtual es un tipo de dinero no regulado y controlado exclusivamente por una comunidad virtual específica. El dinero digital es un tipo de dinero virtual creado y almacenado electrónicamente. Y el criptodinero es, a su vez, un subtipo de dinero digital que utiliza la criptografía para proporcionar seguridad al sistema digital que le da vida. Es decir, dentro de lo que hablábamos antes del género y la especie, pues a su vez hay distintos subtipos que al final nos llevan para saber de qué estamos hablando. Evidentemente, el nacimiento de Bitcoin y de todas las demás criptomonedas a su alrededor, como la tecnología que, bueno, no voy a explicar aquí porque es muy profundo explicar y muy técnico y además no es mi especialidad, la técnica en sí, suponen una auténtica revolución. Yo creo que en eso también estaremos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una forma de dinero que no es moneda y por tanto no depende de ninguna autoridad, ni autoridad monetaria como puede ser un banco central, ni autoridad político-económica como puede ser un ministerio de economía, un Estado, en definitiva, que acuñe. Esto para algunos es virtud, para mí es defecto. ¿Por qué? Y aquí volvemos otra vez a las distinciones. Porque yo, que siempre he sostenido en esto las distinciones que viene hacia la doctrina social de la Iglesia, considero que todos los bienes tienen una doble finalidad, individual y social. En unas prima lo individual, es decir, la finalidad de ese bien es satisfacer las necesidades de una persona, y en otras prima lo social, es decir, la finalidad es ante todo social. Todas tienen doble, en cada bien prima una. Si yo tengo una bicicleta, es evidente que prima la finalidad individual, que es darme a mí la satisfacción de moverme con ella o de practicar deporte. Sin embargo, el hecho de que yo me mueva en bicicleta también tiene unas consecuencias sociales. Menos atascos, menos contaminación, etc. Pero evidentemente prima la individual, que es la satisfacción que a mí me da la bicicleta. Una autopista me da una satisfacción individual porque la utilizo para desplazarme, pero realmente no la utilizo yo solo, la utilizamos todos. Realmente es un bien social. En función de que prime la naturaleza individual o la social, yo entiendo que la propiedad debe ser individual o social. En el caso del dinero, depende de quién lo cree y cómo lo utilice. Pero en el caso de la moneda es claramente la autoridad que la emite quien tiene que tener el monopolio de ella. Porque dependiendo de
qué moneda tengamos, qué cantidad, qué tipos de interés haya, etcétera, etcétera, se producen unas consecuencias sociales que es imposible de ignorar. El dinero, en términos generales, podríamos decir que por sus implicaciones sociales puede estar sometido únicamente a supervisión de la autoridad para velar por el bien común. Pero la moneda necesariamente tiene que ser propiedad de quien la emite. Un Estado tiene que garantizar su soberanía y la soberanía monetaria es fundamental. Sin ella, el soberano no es soberano. La economía se mueve al margen de su autoridad y no puede controlarlo. No puede emitir más dinero o regular los tipos de interés para facilitar, por ejemplo, el que se invierta más, el que se puedan, en definitiva, hacer políticas que se llaman expansivas. No, eso se pierde el control del Estado de la política monetaria. Eso es lo que sucedería si desaparecieran las monedas actuales acuñadas por los estados y se generalizara dinero anárquico, como es, por ejemplo, el criptodinero, que no tiene una autoridad que planifique absolutamente nada y que se genera espontáneamente entre la gente. En una sociedad avanzada, eso no es una ventaja. No lo es. Porque cuando haga falta inyectar dinero para incentivar la economía, no va a haber una autoridad que lo haga. El problema es gravísimo. ¿Es verdad que las autoridades actuales muchas veces se comportan de forma irresponsable? Soy el primero que lo dice. Eso no quiere decir que por ello deba desaparecer la autoridad. Entonces estaremos en anarquía. En este caso, entiendo que el criptodinero nos lleva a la anarquía monetaria. Independientemente ya de la valor, porque aquí evidentemente todo es mera confianza. Cuando se critica desde las criptodineros que se basa exclusivamente en una autoridad que dice que vale, pero que no vale intrínsecamente nada, es que tampoco el criptodinero vale en sí mismo absolutamente nada, más allá de la confianza que genera entre quienes lo usan. No sé, 3 minutos me quedan, muy bien. Y con esto, bueno, aunque he ido muy rápido, creo que se puede entender mi crítica fundamental al criptodinero. El criptodinero es anarquismo en el mundo monetario. Exactamente, claro, evidentemente, desde posiciones libertarias está bien visto. Evidentemente, claro. Yo lo entiendo. Que mi amigo Paul, que es libertariano, defienda que el Estado pierda la autoridad monetaria, pues claro, le parece bien. Pero a mí me parece mal. No es que discrepemos en las consecuencias del criptodinero, es simplemente que a él le parecen consecuencias positivas y a mí me parecen consecuencias muy negativas. Y en cuanto a cómo va a acabar esto, ya con esto termino esta primera exposición, pues yo sinceramente creo que los estados no van a permitir que el criptodinero se generalice. No lo van a permitir. Por lo menos no como criptomoneda, sino como dinero. En anteriores eras históricas fue el sal, de ahí viene el término salario, porque se utilizaban los saquitos de sal para los intercambios, u otra. Bien, pues quien lo quiere usar, allá él. Pero no va a servir para hacer ninguna gestión oficial. No va a servir para pagar impuestos, no va a servir para cobrar salarios, no va a servir para muchas cosas legalmente. Salvo que, y esta es una cuestión que creo que podría aunar algunas de las ventajas que el criptodinero tiene, porque algunas tiene, soy un crítico acérrimo en ese sentido, yo sí que veo la posibilidad de que sean los estados los que finalmente decidan acuñar criptodinero. Y que haya, como ha hecho en Venezuela Maduro con el petro, y que haya criptodinero oficial del Estado. Y eso sería lo peor de todo. ¿Por qué? Porque llegó Gran Hermano también al dinero. Llegó Gran Hermano también al dinero. Y no habrá una sola transacción que se escape de nada. Con lo cual, creo que esto es la antesala de algo mucho peor de lo que tenemos ahora. Ya con eso, creo que termino. Gracias. Muy bien, gracias Jorge por su magnífica exposición en contra de las criptodivisas, criptomonedas, criptodinero.
Hablando de dinero, yo quisiera hacer una introducción sobre qué es el dinero, igual que lo ha hecho Jorge, que es importante, ¿no? Esa aclaración para que el público entienda qué es el dinero y, por supuesto, las distintas versiones que hay sobre el dinero, porque no hay una única, hay varias. En origen, ¿cómo nació el dinero? Esto es muy importante comprenderlo. Había trueque, las personas no podían intercambiarse muchas cosas porque si al otro no le interesa lo que yo tengo, entonces no podemos hacer una transacción. Entonces tengo que buscar a alguien que sí tenga lo que él quiere, transaccionar con él y luego que él transaccione con él. O a veces a 20 personas hasta que llegue la otra cosa que él sí quiere. Es muy complicado una economía de trueque y hace que se pase hambre y se pase necesidades. Entonces, de manera espontánea surge el dinero. Surge como una necesidad humana y como una institución de la humanidad para poder hacer transacciones fáciles, ágiles y yo proveerme de lo que necesito y que el otro se provea de lo que él necesita y sea muy rápida esa transacción. Y, por tanto, es necesario para la civilización, y por eso digo yo que no solamente es una institución buena, natural y espontánea, sino que incluso se puede llegar a decir que es la institución más importante o de las más importantes de la humanidad. Y esto no debe sonar a un comentario materialista, porque es que el dinero es muy importante. No, es que el dinero es lo que hace que nosotros los humanos podamos sobrevivir. Sin dinero no sobrevivimos, porque estamos en una economía de trueque y en profunda necesidad y carencia permanente. El dinero es lo que hace que nos podamos proveer de lo que necesitamos y que podamos construir luego civilización, una catedral, una pirámide, un edificio, una casa incluso, no se puede construir sin dinero porque necesitas una unidad que se pueda acumular para luego pagarle a quienes lo construyen. Entonces, el dinero hace que exista todo lo que exista, todo lo que existe en una civilización. Entonces, es muy importante concebir bien, ¿no? ese origen del dinero que es natural, que es espontáneo, porque nadie se lo inventó, nadie lo planificó, nadie lo creó, nadie dijo, mire, este es el dinero, sino que surgió espontáneamente y por eso hay tantos tipos de dinero totalmente distintos. Y como esa institución tan importante, quisiera pasar a definir cuáles son, o describir un poco qué tipos de dinero ha habido en la historia. Jorge mencionó la sal, también ha habido conchas, también ha habido piedras, también ha habido flores, también ha habido pepitas de cacao. Y luego, pues evidentemente, la plata, el oro y otras cosas. Es decir, cualquier cosa ha podido ser dinero y por eso es muy importante esa definición y que Jorge lo que ha hecho es distinguir entre qué es una moneda y qué es dinero y tratar de decir que no son lo mismo, ¿no? Y efectivamente no tiene por qué ser lo mismo porque una pepita de cacao no es una moneda, pero es dinero. Pero lo importante es qué es dinero, no qué es moneda, porque eso es secundario. Y entonces en esos distintos tipos de dinero que ha habido, pues ha surgido por localmente, por la necesidad, por los recursos que hubiera en la zona y la gente lo ha usado espontáneamente y se ha construido esa institución de una manera no planificada, descentralizada y natural. ¿Qué características tiene el dinero? Hay varias muy importantes. A mí me gustaría que las recordáramos aquí en este público de los que están virtualmente. Una de ellas es, por supuesto, la aceptabilidad. Todos tienen que aceptar que ese objeto sirva para esos intercambios. No tiene que ser, digamos, conocido, aceptado y valorado universalmente o semi-universalmente. Si solo es entre dos personas, puede servir un dinero de intercambio entre dos personas, pero digamos para que sea un dinero más universal tienen que ser aceptados por grandes grupos de personas. Otra característica es la almacenabilidad. Tiene que poderse almacenar el dinero. Tiene que, porque es decir, si para almacenar el dinero no es tan fácil, pero almacenar pepitas de cacao o monedas de oro es fácil almacenarlas y por tanto las puedo también acumular. Y entonces es otra característica importante del dinero. Otra es la transportabilidad. El dinero debe ser transportable fácilmente. Si yo voy a pagar con una vaca, bueno, pues no me lo da al bolsillo. La moneda de oro me lo da al bolsillo, es muy fácil transportarlo. Un gran valor en un pedacito pequeño, de un objeto pequeño, ¿no? Entonces tiene que ser fácilmente transportable. Tiene que tener otra característica, divisibilidad. Si se divide, entonces funciona mejor como dinero. Si yo parto la vaca en 4, además quedan trozos desiguales y ¿quién me va a aceptar el otro trozo de vaca que no es la vaca completa? O sea, es complicado hacer esa división y que sirva como dinero. Pero en cambio, el oro lo puedo partir en pequeños lingotes o en pequeñas monedas y entonces puedo dividirlo, entonces funciona como dinero. La fungibilidad, que es que todas las unidades pueden ser intercambiables sin ningún problema. Si
yo tengo este reloj que me lo regaló mi padre, no me da igual este reloj que el reloj de allá del señor, del caballero de allí, porque no tengo un valor sentimental en él, o sea, no funciona bien como dinero, no es tan óptimo. En cambio, el oro me da igual si tengo una moneda que otra, me da igual tener una que la otra, o sea, lo importante es tener la misma onza de oro, ¿no? Entonces eso es la fungibilidad. Y otra es la durabilidad, tiene que ser un objeto que dure tiempo. Si yo voy a intercambiar plátanos, se me pudren en el camino, entonces ya no me duran, entonces pierdo el dinero. En cambio, el oro, pues mantiene bueno, para siempre, es casi eterno, ¿no? Entonces el oro tiene una durabilidad y no se rompe, y entonces tiene unas características que sirve como dinero. Y por último, otra característica es la escasez. El dinero debe ser escaso, porque si no es escaso, entonces no me sirve como dinero, porque cualquiera puede acceder a él. El aire no es dinero, porque todos podemos coger el aire. Entonces tiene que ser algo que sea escaso para que la gente lo valore. Volvemos al primer punto, la aceptabilidad, que está muy unida acá en la escasez. Y si es escaso, entonces es aceptable y valorado por la gente. Entonces tiene que tener esas características. Entonces eso, cuanto mejor cumpla esas características, mejor dinero es. Y cuanto menos, pues peor dinero es y peor funciona. El economista Hayek decía que es muy difícil, que no hay una línea divisoria exacta entre qué es dinero y qué no es dinero. En realidad cualquier cosa puede ser dinero, cualquier cosa que nos sirva como depósito de valor, como unidad de cuenta y como medio de intercambio, es del dinero y por tanto es dinero. Otra cosa es que sea mejor o peor dinero, pero cualquier cosa puede ser dinero. Entonces por eso es importante aclarar estos conceptos para que siga, porque una criptomoneda no es dinero, que menos mal Jorge lo ha aclarado, pero hay otra gente que no lo dice, no, es que no es dinero. No, claro que es dinero, cumple todas las características del dinero. Ahora, en la historia, cuando se fue acuñando, ya en línea con lo que Jorge dice, se fueron creando las monedas con el sello del príncipe, es decir, es que esta moneda, ¿para qué se hacía? Era para dar una confianza a la gente, para que si lleva mi firma, mi marca o mi cara, significa que esta moneda de oro es una onza de oro. Y entonces la gente confía en él porque yo tengo mi marca y ahí está mi prestigio. Pero ¿qué pasó cuando después en la historia, sería muy largo contar todo eso, pero lo resumo muy rápido, los príncipes comenzaron a hacer fraude? Y a decir, bueno, a esta moneda es que necesito pagar a todos esos soldados o esta guerra o estos gastos de lo que sea y no me alcanza el oro que tengo, entonces voy a acuñar monedas que tengan un trocito de bronce, el resto oro, pero que nadie se dé cuenta que tiene un trocito de bronce. En una moneda no se distingue mucho, pero en un montón de cantidad de monedas, entonces me ahorro un montón y puedo imprimir o acuñar muchas más monedas de oro porque he hecho un pequeño fraude. Ahora, cuando la gente, el pueblo, se da cuenta que esa moneda tiene un fraude, que tiene un pedacito de bronce que no es oro, entonces ya no confían en su príncipe. Este príncipe me está haciendo un fraude, porque aquí hay menos valor del que dice que es, entonces se desprestigia la corona. Entonces así fue como comenzaron los primeros fraudes, precisamente por lo que defiende Jorge, que es que esté en manos de la autoridad estatal. Entonces ahí está la gran tentación al fraude. Después allí el fraude siguiente, cuando ya está en papel moneda y supuestamente tiene un respaldo en oro, y luego hay un fraude que hay muchos más papeles que oro real, etc. Entonces hay otro tipo de fraude. Pero luego también está el fraude cuando ni siquiera se respalda en oro. La siguiente evolución, o más bien involución de la historia, es que imprimen a placer. Entonces, si el Estado tiene más gastos, se pone a imprimir más dinero, imprimo a placer, y entonces hago más fraude con la economía. Y por eso yo pregunto, ¿dinero creado de la nada? El del Estado sí que es dinero creado de la nada. Pero dicen que no, es que las criptomonedas es dinero creado de la nada. Porque no te preguntas si las monedas nacionales son dinero creado de la nada, porque eso es lo que es, y sobre todo después del rompimiento del patrón oro en los años 70 por parte del presidente Nixon de Estados Unidos. Entonces ya no hay sustento, ya no hay respaldo, entonces el dinero no está respaldado y el dinero está siendo creado de la nada por parte de los estados, ¿no? Ahora, lo mismo ha pasado o parecido ha pasado con la banca. Entonces rápidamente, ¿cuál es el origen de la banca? Para unir la historia del Estado y la historia de la banca, que luego confluyen en una confabulación maquiavélica contra la humanidad. Ya iremos hacia eso. La banca surge también de una necesidad natural, que es, a mí me pueden robar el dinero, el poco o mucho dinero que tenga, y prefiero guardarlo donde ese señor allá, que él sí tiene una bóveda, a lo mejor de acero, unas buenas puertas, a lo mejor un par de guardias, y entonces
le pago una comisión para que ese dinero esté custodiado. Entonces hacemos un negocio, yo le pago un poquito y él me custodia mi dinero. Y eso es natural y es normal y es bueno para la sociedad. Los primeros bancos se necesitaron y cumplían una función y también se puede decir que es una buena institución. Y entonces cuando muchos comenzaron a hacerlo y el banquero comenzó a tener mucho dinero, entonces dijo, no, ¿cuál es el siguiente negocio? Es prestarlo. Yo se lo presto a otro que lo necesita, como no todos ellos me van a venir a reclamar a la vez, entonces puedo prestarlo sin que nadie se dé cuenta y luego él ya me lo devolverá. Eso es un inicio de fraude porque no le informa a los demás que va a hacer eso, sino que quiere ganarse el interés que le cobra al que pide prestado el dinero, a costa de peligro de que si no lo puede devolver, quienes han perjudicado son nosotros que han confiado en el banquero para depositar su dinero. Y si el otro le falla, pues entonces él le falla a los demás. Y si no se lo ha contado, entonces es un fraude. Cuando no es un fraude, cuando lo dice explícitamente, cuando la gente deposita el dinero del banco y el banquero dice, y los otros saben, que él se presta a otros. Entonces, si todo el mundo es consciente, entonces no es fraude porque es un contrato voluntario. Pero ¿qué pasa? Aunque no sea un fraude y aunque todos son conscientes de que tu dinero se lo van a prestar a otros y que eso tiene un riesgo y tú estés de acuerdo con eso y él te comparta parte de la comisión o del interés que cobra por hacer eso y es un negocio tanto para el banquero como para el depositante del dinero, pasa otro problema que es la siguiente modalidad de fraude. Cuando yo comienzo yo como banquero a emitir papeles que dicen que no, esto equivale a tanto de oro que está aquí en mi bóveda, y esa persona entonces recibe el papel y no se preocupa ya porque sabe que el dinero está allí, y entonces con ese papel le paga a otro. Así surge el papel moneda, el papel moneda que está respaldado por un metal precioso y que se van pasando los papelitos porque es más fácil pasarse papelitos en las transacciones que pasarse el oro que pesa más. Entonces es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo banquero comienzo a emitir más papelitos que dicen que está respaldado más de lo que de verdad tengo? Y entonces imaginaos que tengo 100 monedas de oro, pero emito 200 papeles de monedas de oro. Entonces digo que hay más. Entonces comienzo a adulterar la economía porque comienzo a hacer crecer la oferta monetaria y hay más dinero del que de verdad hay y entonces comienzan a subir los precios, crea inflación y entonces es un gran drama. Esto es el origen, 3 minutos, ¿vale? El origen del fraude de la banca. Y todo esto evoluciona, para no hacer larga la historia porque no tengo tiempo, en cómo se va desarrollando hasta que esto provoca problemas sociales, casi guerra social. Juan de Mariana en los siglos XVI y XVII del siglo de oro español denunciaba a los príncipes por hacer esto. O sea, todo esto era un conflicto que en España y en Europa y en el mundo que se empezó a suceder, ¿no? De hasta dónde podían actuar y dónde no. Pero finalmente, digamos, los malos ganan. Y en el siglo XIX y XX queda totalmente institucionalizado en todos los estados esa alianza pérfida entre la banca y el Estado, donde el Estado legaliza el fraude monetario, ¿no? Entonces, tanto el Estado, como decía antes, imprime moneda a placer, como permite que la banca comience a decir que hay mucho más dinero del que de verdad hay. Sería complicado aquí explicarlo, se llama la reserva fraccionaria o el multiplicador bancario, donde los bancos envían solo una parte del dinero al Banco Central y el resto lo prestan, pero hacen entre depósitos, ingresos y préstamos, se crea artificialmente mucho más dinero que el que de verdad hay en la economía y entonces crea tergiversaciones económicas. Eso aparte de también la manipulación de los tipos de interés, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la banca también crea dinero de la nada, pero luego se acusa que las criptomonedas son dinero creado de la nada. No, señores, la banca y el Estado crean dinero de la nada y ese es el gran fraude. Por eso las criptomonedas son la esperanza, porque vienen a corregir todo eso, vienen a dar una solución al problema que han creado los estados y la banca. Y el origen es que Satoshi Nakamoto, lo que hace en 2009, el 3 de enero de 2009, que llevaba trabajando 2007-2008 en ello, pero en 2009 lo saca, es ofrecerle al mundo la tecnología blockchain, la tecnología criptomonedas y decir, os doy esta solución al mundo, porque estamos en plena crisis de 2008, la crisis económica, financiera, la gente perdiendo sus empleos, las empresas destruyéndose, y en gran parte provocado por la manipulación de la moneda de parte de los estados y la banca. Entonces, Satoshi Nakamoto dice, le regalo esto al mundo, que el dinero ahora sea de la humanidad, porque además ni siquiera él crea una empresa para enriquecerse, sino que lo hace con código abierto en la cadena de bloques para que todo el mundo la pueda usar libremente y el dinero sea de la humanidad y esté controlado por la humanidad, descentralizadamente y no por un solo estado o banco
central o privado que esté manipulando las cosas, sino que la propia gente ha tomado el control de la economía, el control de la moneda, el control de sus finanzas, y eso da una mayor libertad al ser humano, y por eso yo defiendo las criptomonedas y lo veo como la gran esperanza de la humanidad. Muchas gracias. Perdón. Después de esta breve e interesante exposición por ambos, pues comienza el debate en sí. Bueno, a ver, si soy capaz de resumir en 5 minutos todo lo que quiero decir respecto a lo que ha dicho. En primer lugar, él ha empezado diciendo, explicando un poco el origen espontáneo del dinero. Me da la impresión de que con ello lo que pretende decir es que el dinero tiene que seguir naciendo de manera espontánea y estar en manos de todo el mundo o de nadie, por decirlo, según como lo veamos. Es decir, que no esté controlado por el Estado ni por ningún organismo monetario. Es decir, que siga siendo espontáneo. Pues bien. Y las criptomonedas son espontáneas. Sí, sí, por supuesto. Yo estoy absolutamente en contra de eso, porque la espontaneidad tiene sentido en las sociedades primitivas, en las sociedades complejas modernas. Esa espontaneidad tiene que dar lugar necesariamente a una regulación y a una garantía de que quien crea una moneda, crea dinero, no está estafando a la gente. Eso tiene que ver, alguien tiene que velar por eso. Se puede decir, hombre, no, el mercado vela. El mercado no vela. Y el mercado no vela porque precisamente estamos hartos de ver estafas en el mercado de todo tipo. Desde sellos a, bueno, de todo. Con lo cual, el Estado, el mercado por sí mismo no garantiza nada. Lo garantiza a posteriori, cuando ya te has llevado el golpe. Cuando ya te han estafado. Sí, muy bien. Ahora sabemos que no vale nada. Y no se puede aplicar criterios de sociedades primitivas a una sociedad como la nuestra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ha mencionado a la moneda del César. Eso me recordaba a la escena bíblica en el Testamento en la que le preguntan a Jesucristo sobre si es lícito pagar con una moneda en la que aparece la cara del César. Y lo que responde es al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, esa moneda a César porque es del César. Parece que el César no solamente garantizaba, sino que de alguna manera era de él la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que él es el soberano y que él es el que tiene la autoridad para acuñar esa moneda. No está diciendo, uy, no, la moneda del César, eso no es nada, la moneda tiene que ser de todos, estas cosas, no, es del César. Lo dice nada menos que Jesucristo. En tercer lugar, habla de que se producen fraudes precisamente porque las monedas se acuñan. ¿Qué pasa? Que si las monedas no se acuñaran, habría menos fraude. Pero si justamente la acuñación era una mayor garantía de que no hubiera fraude. Cuando no había un soberano que acuñaba, era cuando se hacían alegaciones falsas, se falseaban los pesos, etc. Y cuando se pasa a acuñar, es el soberano el que garantiza eso. ¿Que el soberano puede ser un ladrón? Claro, evidentemente, todos pueden ser ladrones. Pero ciertamente cuando hay un soberano, un Estado que se compromete, que garantiza, la seguridad siempre va a ser mayor. Y pasaron a hacerse lo que se llamaba limar. Por eso hubo que luego la acuñación se pasó al acordonamiento de la moneda, para que no las limaran. Porque como ya no se podían falsear lo que es la aleación, con lo cual, eso de que con la acuñación nace el fraude, no. Al revés, se dificulta el fraude. ¿Que también sigue habiéndolo? También, pero se dificulta. En cualquier caso, el fraude y la acuñación son dos cosas diferentes que en principio no tienen nada que ver, salvo que la acuñación lo garantiza un poco más. En cuarto lugar, habla de la escasez como la nota definitoria del dinero, y eso es cierto, pero es algo que en el caso de la moneda necesita mucha más precisión. ¿Por qué? Porque la moneda es a la economía lo que la sangre al cuerpo. Necesitamos que la moneda riegue todas las transacciones económicas, es decir, que haya dinero para generar actividad. Eso es fundamental para la moneda. No para el dinero, efectivamente, pero sí para esa especie de dinero que se llama moneda. La escasez, por lo tanto, se convierte en una limitación. ¿Por qué? Eso lo explica muy bien Keynes en su libro, que conviene releer de vez en cuando, aunque sea para criticar. Y es que si tú quieres reactivar la economía, tienes que inyectar dinero.
un dinero que no sea inflacionario en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues generándolo para crear bienes y servicios. Mientras el dinero que se genere tenga una contraprestación en bienes y servicios, no crea inflación ni es dinero falso, es dinero con respaldo. Porque aquí está otro de los problemas. Yo esto lo explico en el Manifiesto Sindicalista, en mi primer libro, explico con bastante detalle toda esta cuestión de lo que es y no dinero. Y lo que pasa es que sería muy largo de explicar aquí. Pero básicamente es eso, en cuarto lugar. En quinto lugar, menciona el fraude del préstamo. Estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede... En algo estamos de acuerdo. No, si estamos de acuerdo en todo. Otra cosa es que a ti te parezcan bien algunas cosas y a mí no. Pero yo creo que estamos en lo esencial bastante de acuerdo. El fraude del préstamo, estoy completamente de acuerdo, efectivamente. El dinero bancario es una auténtica estafa. Estoy de acuerdo. Pero eso se puede evitar sin necesidad de criptodinero. Yo propongo un método precisamente en mi libro para evitarlo. El dinero natural. El dinero natural ya lo inventó Silvio Gesell en el siglo XIX. Y se llevó a cabo en algunos países y se cortó el experimento precisamente por los bancos centrales y los estados que querían un tipo concreto de moneda que no fuera moneda natural. Ese es el gran problema, que se confunde también la moneda natural con la moneda general. Pero bueno, incluso en el mundo del criptodinero hay una moneda de este estilo. Se llama Freecoin. Es lo que se llama, responde a ese criterio de dinero natural, oxidable, le llaman algunos también. Es decir, que se puede hacer tanto con criptodinero como con monedas de curso legal. Y finalmente, la referencia al valor de que se crea el dinero de la nada en el parte del Estado. Como mínimo me tendrás que reconocer que lo mismo es el criptodinero. El criptodinero se crea ¿con qué? Con un algoritmo matemático, sin ninguna referencia de nada y además sin ninguna autoridad que lo garantice. Es decir, tiene los mismos defectos que se critican en el dinero fiat, más otros. Pero además es falso que no haya ninguna referencia de valor en la moneda, repito, no en el dinero, la moneda oficial. ¿Por qué? Porque la moneda que se emite con una referencia, que es el PIB, es el Producto Interior Bruto. Es decir, la moneda que emite un banco central tiene que estar referenciada a los bienes y servicios medidos en PIB de un Estado. No se puede crear por darle la maquinita. Eso ya desde la República de Weimar para acá ya sabe que no se puede dar la maquinita sin más. No se puede. Y si se hace, el resultado es inflación. Es decir, no le sirve de nada a quien le ha dado la maquinita. Sin embargo, le sirve a muy corto plazo, porque si realmente no tiene respaldo en bienes y servicios, es decir, el crecimiento del PIB, ese dinero se devalúa exactamente en la misma proporción. Con lo cual, no sirve absolutamente para nada. Y sabemos que en las últimas décadas que eso no ha sucedido. No ha habido una devaluación por imprimir de más. Porque lo que se ha imprimido de más o se ha hecho vía deuda, que es otro problema distinto, o vía creación de bienes y servicios. Pero es que nadie, absolutamente nadie, se hace responsable de que una criptomoneda cualquiera mañana simplemente deje de tener cotización, deje de hacerte de comprarla y todo lo que las criptomonedas que tengas dejen de valer. Nadie lo puede garantizar. Entonces, mientras tenga un valor, a la gente le parecerá estupendo y cuando dejen de tenerlo, le pasará con lo mismo de Conforum y Afinsa, que le dirán al Estado, ¿por qué no lo regulaste? ¿Por qué no lo prohibiste? Cuando esto es una estafa. Eso es lo que va a decir mucha gente. Y repito, que no creo que sea una estafa en el sentido clásico de la palabra, como tampoco creo que lo fuera lo de los sellos. Pero lo cierto es que el efecto es ese y la gente va a pedir explicaciones ¿cuándo? Cuando tenga los problemas. Mientras no, claro, parece estupendo. Gracias por su intervención, le agradezco mucho. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Criptodinero, sí, no criptomoneda, porque no está acuñada por autoridad que otorga el curso legal. En eso estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque efectivamente la mayoría de monedas se llaman así porque están acuñadas de curso legal por una autoridad política y económica, pero no tiene por qué ser así. O sea, una empresa puede hacer una moneda que sea muy parecida a otra nacional y eso es una moneda, porque la moneda no se otorga porque
porque esa autoridad la haya acuñado, sino porque funciona como una moneda y al final eso es lo que importa. La moneda tiene que ser de quien la emite. Bueno, pues no. La moneda tiene que ser de quien la posee. Eso trata la propiedad privada. Entonces, si yo poseo un euro, o yo poseo un dólar, o yo poseo un Bitcoin, es mío porque yo lo poseo. Y por tanto, solo pertenece en propiedad privada al que lo tiene. Nadie más tiene por qué hacerlo. Ni siquiera la empresa que produce la criptomoneda Ether o Litecoin o cualquiera de las que hay. Una vez la tengo yo, ya tampoco es de la empresa que la acuñó electrónicamente. No es tan tuyo, la mitad vuelve a ser mío, ¿no? Y te lo quita de las manos. La soberanía nacional tiene que controlar el dinero y si no, no hay soberanía, dice. Como quizás seguridad y justicia, si se le puede atribuir una función al Estado, todo lo demás tiene que ser controlado privadamente por la gente. Eso nos lleva a la anarquía monetaria, dice mi compañero Jorge Garrido. El criptodinero es anarquismo. Efectivamente, pero vamos a aclarar que es anarquismo, porque la gente malentiende como que anarquía es desorden, caos, algo terrible. No. Anarquía significa del griego sin gobierno, en el sentido gobierno autoritario coactivo, ¿no? Y entonces, efectivamente, la anarquía monetaria es lo mejor que debe haber y todas las relaciones entre nosotros deben ser anárquicas porque deben ser libres, en el sentido de que nadie nos debe forzar a actuar de determinado modo, sino que tenemos una autonomía individual para actuar como debemos actuar, como creemos que debemos actuar, acertado o equivocadamente, pero siempre respetando nuestra autonomía individual. En lo único que no debe haber anarquía es en la injusticia clara y evidente, es que alguien asesine a alguien, que alguien robe a alguien. Entonces allí sí tiene que haber una autoridad que intervenga y que salve la situación, prevenga los crímenes o castigue los crímenes. Pero salvo esos escasos casos, tan poquitos casos, son crímenes reales, todo lo demás debe ser anarquía, debe ser, o sea, autoorganización voluntaria, libre, independiente y cooperación social, por supuesto, colectiva, pero siempre mediante acuerdos voluntarios. Entonces, la moneda también debe estar así y la criptomoneda responde perfectamente a nuestro pensamiento sobre política y economía y está en manos del pueblo y no bajo una autoridad coactiva. ¿Qué más dice mi compañero Jorge? Los estados no van a admitir que se generalice la criptomoneda. No va a servir para pagar impuestos ni para pagar salarios. ¿Quién quiere pagar impuestos? Vamos a empezar. Gracias a la criptomoneda. Desde luego, un gran mal como los impuestos, efectivamente, las criptomonedas nos ayudan, ¿no?, a una mayor libertad, a quitarnos de encima al terrible Estado opresor. ¿Luego el Estado no lo permitirá? Luego los estados intentarán no permitirlo. Otra cosa es que lo consigan, porque la tecnología va a tal velocidad y los políticos son tan lentos y tan ineptos y tan burócratas que no pueden ir a la velocidad. Entonces, no sé si de verdad algún día llegarán a alcanzarlo y poder bloquearlo. Yo creo que difícilmente puedan vencer al mundo cripto, que además está creciendo, generándose a tantos millones de personas por el mundo, que creo que ya es imparable y por mucho que lo intenten ya no lo pueden detener. Pero efectivamente lo intentarán, porque claro, el Estado detesta la libertad y por tanto se opone a los que creemos en la libertad y a nuestros medios como la cripto. Que los Estados acuñen criptodinero, al principio me asusté, luego entendí que usted está en contra de que el Estado emita, ¿no?, acuñe criptodinero. Sí, claro. Yo estoy en contra porque me parece que es la antesala de Gran Hermano. Efectivamente, es que lo bueno que tienen las criptomonedas es que es descentralizado, es que nadie lo controla. Si los estados pasan a controlarlo, como es el caso de Venezuela, entonces mal vamos. O como es el caso de Rusia, que quiere hacer su criptodivisa, mal vamos. Es que la virtud de la criptomoneda es que nadie la controla y que es libre. Entonces, eso sería terrible. Nadie puede garantizar que la criptomoneda mantenga su valor y entonces allí la gente se quejará. Claro, como si el Estado sí garantizara el valor del dinero. Veamos Venezuela o Zimbabue, a ver si el Estado sí ha podido garantizar a la gente el valor del dinero. Entonces, no se puede confiar en que el Estado puede hacerlo, porque se le sale de las manos. Entonces es mejor que siga fluctuando libremente y que se autorregule por el propio mercado. Alguien tiene que velar porque esa forma de dinero no estafe a la gente. Esa frase sí me causó un poquito de conmoción, porque pues, si el principal estafador es el Estado, como que alguien tiene que velar, o sea, le estás como que dando, es como si le dijeras a un ladrón, oiga, cuide los bienes de mi casa.
y le das entrada a tu casa al ladrón, pero ¿cómo le puedes pedir al ladrón que cuide tus bienes? O sea, ¿cómo le puedes pedir al Estado que vele para que no te estafen, si el Estado es el que primero estafa? Entonces, ahí hay que como replantear todo eso desde el comienzo, ¿no? El blockchain es la tecnología que hace que no permita estafa. Por tanto, ya no se necesitan los estados en la parte monetaria económica porque la tecnología hace que sea absolutamente imposible, y quiero que esto quede muy claro, absolutamente imposible el fraude, la manipulación, cualquier tipo de actividad estafadora en el mundo cripto. Porque el blockchain hace que si alguien intenta, está todo unido por bloques y cada transacción está viendo descentralizadamente, está viéndose por toda la humanidad, o sea, todo el mundo está viendo a la vez lo que sucede en la cadena de bloques. Si alguien intenta adulterar un bloque por aquí, adulteraría todos los demás porque están todos unidos. Entonces todo el mundo se daría cuenta que alguien está intentando hacer un fraude. Entonces la tecnología hace que ya no haya nadie que lo tenga que velar porque ella misma vela por la seguridad del sistema y no permite las estafas. Espontaneidad en sociedades primitivas. Decía Jorge que no podemos volver, ¿no?, a esa espontaneidad porque es una sociedad moderna, avanzada, evolucionada, entonces necesitan otras cosas. Bueno, pues resulta que la tecnología ha demostrado lo contrario de lo que usted dice. ¿Cómo surge Wikipedia? Wikipedia es absolutamente espontánea. No tiene el órgano centralizador de la enciclopedia británica como hacía anteriormente, sino que la humanidad contribuye a construir Wikipedia. Y resulta que esa espontaneidad y esa naturalidad ha demostrado unos frutos muy buenos porque es bastante rigurosa la Wikipedia, diríamos bastante más que la enciclopedia británica. Por la enciclopedia británica tiene una visión y podemos ver en algunos cómo ponen, por ejemplo, algunos españoles muy mal, porque claro, como no son ingleses y no son españoles, entonces ahí ya meten la manipulación. En la Wikipedia no es así, porque yo puedo decir, hey, esto no es correcto, mira, este español hizo estas historias y tal, y entonces quiero que esto también se incluya en la Wikipedia. Entonces la gente contribuye, y entonces esa descentralización es magnífica, y lo mismo pasa con las criptomonedas. Esa descentralización es tan buena, esa espontaneidad no es de las sociedades primitivas, sino precisamente de las sociedades avanzadas también, porque pertenece a la naturaleza humana, esa espontaneidad. Al César lo que es del César, mi querido Jorge cita a nuestro querido Jesucristo con esta cita. Claro, pero lo que Jorge quiere decir, no, es que lo que estaba era dándole esa autoridad, esa potestad al César, y estaba era elevando que el César tenía todo el derecho. Más bien lo contrario, al César lo que es del César. O sea, a mí que me vienes a mostrar una moneda de ese señor, bueno, será de ese señor y es correcto y me parece bien. Es que ahí aparece la cara del César, es que se le devuelve al César porque es suya. Es como el euro, mira, señor de Bruselas, terrible Unión Europea, tome sus euros, se los devuelvo, ahora quiero bitcoins, es que no me interesan sus euros. Al César lo que es del César, a Bruselas lo que es de Bruselas. A Washington, lo que es de Washington, le devuelves el dólar a la Fed, a la Reserva Federal. O sea, eso es precisamente lo que queremos, devolverle a esos estados malignos su dinero y tener el nuestro, que es el de la gente, el del pueblo, el de la sociedad. Escasez. La escasez se vuelve una limitación. Esta frase es muy preocupante y se esa terrible influencia que tiene usted del señor Keynes, que es un libro que más valdría quemar, y lo digo más en broma que en serio, porque yo tengo ese libro también en mi biblioteca y no lo he quemado, pero no es que me hayan faltado ganas de quemarlo, o sea, las ganas están, no es que me contengo porque bueno, el conocimiento hay que preservarlo y no quememos libros, pero es un libro terrible que mucho daño le hizo al siglo XX y al XXI, y a mi amigo Jorge, compañero de debate, también le ha hecho mucho daño. La escasez se vuelve una limitación, no, la escasez es la virtud del dinero. Entonces Keynes decía, inyectar dinero para estimular la economía. Y claro, o sea, es que el pobre Keynes no sabía nada de economía, entonces intoxicó a todo el mundo con esas teorías tan absurdas. Claro, ¿qué lograba Keynes? Efectivamente, en un primer momento, cuando inyectas dinero, lo creas artificialmente en este fraude del Estado y lo metes en un sector que está deprimido, efectivamente al principio sí la reavivas. Pero ¿qué causas después? El largo plazo te castiga eso que has hecho porque has creado un ciclo económico
adulterado de lo que debería ser, y entonces reactivas algo que luego tiene unas enormes malas consecuencias en cuanto a inflación, en cuanto a desempleo real después, porque adulteras la visión de la gente. Es decir, si un sector está deprimido, a lo mejor es que naturalmente debe estar deprimido porque ya no es el momento de ese sector, y a lo mejor es el momento de otros sectores. Entonces la vida pasa, la evolución pasa, y entonces se avanza, y unas veces son mejores unos sectores, otras veces otros, y si tú artificialmente le inyectas dinero a uno, entonces estás dando a entender a la economía que, allí hay dinero, y lo que haces es un gran mal, porque todo el mundo va a ese sector creyendo que hay dinero, no, es dinero falso que ha inyectado artificialmente el Estado. Yo creo en la economía natural, en la economía espontánea, en que todo fluya como debe fluir, libremente por el libre evolucionar humano, sin que haya una autoridad central que tenga que estar ahí metiendo la mano. Decía cuando Hayek le dijo Hayek era un buen economista, a este señor Keynes, dice, no, es que, no recuerdo si fue Hayek u otro, a lo mejor me equivoco, pero alguien le dijo a Keynes, no, pero es que en el largo plazo, usted ahora mismo vea un desajuste, en el largo plazo eso se ajusta. ¿Y qué responde Keynes? Dice, en el largo plazo todos muertos o todos calvos. Todo el mundo se ríe, ¿no? Porque tenía un carisma y entonces embaucaba a todo el mundo, ¿no? Primero en Inglaterra y luego en el mundo, y por eso todo el mundo se creyó sus teorías equivocadas. Y claro, porque a él no le importa el largo plazo, solo le importaba el corto plazo, y con esa frase lo quiso dejar ver, ¿no? El largo plazo no me importa, ya estaremos muertos o calvos, es ahora lo que importa. Y no, el largo plazo siempre corrige los desajustes, y es el propio mercado el que se autorregula y el que logra prosperidad y crecimiento. Y por último, la criptomoneda se crea de la nada, dice el compañero Jorge, que por lo menos yo tengo que admitir eso. Y en parte sí, lo que no admito es que digan, no, es que el Estado y la banca, sí, eso sí es algo, está respaldado. No. Efectivamente, como mínimo eso. Pero le voy a dar un dato. ¿Por qué no es tan así que el dinero se crea de la nada? En parte sí, pero en parte no. Cuando Satoshi Nakamoto crea la tecnología blockchain, yo no sé si conscientemente o no, porque nunca he tenido el placer de conocer a este señor, ni siquiera sabemos que existe, porque es anónimo y nunca nadie lo ha visto, pero si existiera y lo conociera, le preguntaría si él lo hizo a propósito así. Pero yo lo que me di cuenta es que la tecnología blockchain había imitado las minas de oro, y por tanto es un dinero mucho más real que los euros, los dólares, los yenes o los pesos que crean de la nada los estados. Porque en el tema del oro, ¿cómo era? Iban unas personas a una mina, cavaban en la roca, golpeaban con palas y con picas, y después de romper roca extraían oro. Y entonces tenían que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo minaba, y entonces extraía lo que luego se convertiría en moneda. Esto es lo que hacen los mineros en el blockchain. Los mineros electrónicamente hacen la minación, cogen sus ordenadores, sus CPUs y sus tarjetas gráficas, y entonces comienzan a atacar los bloques, a minar, y entonces rompen los bloques, porque esto funciona con algoritmos matemáticos, ahí están todos encriptados, tienen unas fórmulas matemáticas, y quien descubra la numeración que rompe el bloque, que lo abre como si fuera una caja fuerte, entonces hasta que logras dar con ¡ay, clac! De repente la caja se abre, pues eso es lo que pasa en un bloque del blockchain. Cuando los ordenadores están compitiendo, los mineros, a ver quién abre ese bloque, el primero que adivina la clave, abre el bloque, y entonces salen los bitcoins. Antiguamente 50, luego 25, y ahora salen 12,5. Cada vez es más difícil minar, igual en una roca, cada vez es más difícil encontrar el oro cuando ya los has ido agotando. Entonces Satoshi Nakamoto imita lo que es la minación del oro, pero electrónicamente. Hay mineros que son ordenadores en vez de picas y palas, que hacen un trabajo, un esfuerzo, que rompen rocas o rompen bloques y que extraen oro, que extraen bitcoins o las demás criptomonedas. Y entonces es un dinero bastante real en ese sentido, porque no es lo mismo que el oro, pero se le parece y por lo tanto es muy superior a las monedas nacionales. Con eso termino mi contrarréplica. Bueno, pues la última réplica, voy a tratar de ser rápido. ¿Es la última? ¿O sea, alguna ya? Sí, y ya, porque es que si no se nos hace tardísimo. Y que la gente pregunte lo que considere. Vamos a ver. Por ir por rápidamente. Es que el dinero es de la gente. Es que este es el primer problema. Es que las monedas no son propiedades, no son bienes, no son cosas, ¿no? Son títulos de referencia de valor. Ese es
mesa, de una silla, pero del dinero no soy propietario. El dinero soy, por decirlo de alguna manera, usufructuario. Me sirve para adquirir los bienes y servicios que sí son bienes y servicios. Es decir, sirve para las transacciones, no es un bien en sí mismo. Este es el primer problema. Cuando tenemos un billetito o una moneda, tenemos un derecho de uso, no una propiedad. Tenemos un derecho de uso, no una propiedad. Entonces, si no partimos de los conceptos como son, pues claro, son las cosas que adquirimos con ellos las que sí son cosas. Sí son susceptibles de ser propiedad privada. En segundo lugar, un bien público tiene que tener control público. Control a posteriori, si no es algo oficial, o directamente control total, propiedad, cuando es el propio Estado el que lo genera, como sucede con la moneda cuando la acuña. Porque si no, claro, es que como a ti si te gusta el Estado anárquico, pues te parece bien, pero a los que no nos gusta la anarquía, porque consideramos que es utópica, ninguna sociedad que haya funcionado anárquicamente jamás en la historia, hasta la tribu más primitiva necesita jefes y autoridades, porque va contra el derecho natural y contra la propia naturaleza del ser humano, como ya explicó Santo Tomás y todos los grandes filósofos de la historia. Los buenos, claro, es verdad que ahora hay filósofos, gente que se dice filósofo que dice cosas muy raras, pero sacar al hombre del principio de jerarquía natural, de la autoridad, etcétera, y pensar que anárquica y democráticamente se va a funcionar perfectamente, pues bueno, mis hijas también creen en los Reyes Magos y no les voy a quitar la ilusión, pero la realidad es que no existen. Espero que no me estén oyendo. En cuanto a que los estados van a intentar controlar las criptos, ¿qué lo van a hacer? Es que lo que están haciendo los que se han inventado el criptodinero es abrirle la puerta al Estado totalitario. Y todavía no se han dado cuenta. Le están abriendo la puerta al Estado totalitario porque el Estado tiene la autoridad y el poder para imponer su moneda. Para que se cobre con su moneda, para que se tenga que pagar con su moneda. Los impuestos y todo. Si creas la tecnología para que entre en nuestra casa, lo que habréis hecho es, en nombre de la anarquía y la libertad, crear el Gran Hermano y darle un instrumento al Gran Hermano maravilloso. Y todavía no os habéis dado cuenta. ¿Creéis que los estados van a dejar que existan las criptomonedas? ¿De verdad os lo creéis? Pues despertad de vuestro sueño, porque creo que no os dais cuenta de la puerta que estáis abriendo. Los ejemplos de Venezuela y Zimbabue, es decir, de los cientos y cientos de estados que tienen monedas que valen y que son creíbles, me pones el ejemplo de los dos únicos países que no lo son. O sea, la excepción la conviertes en regla. La excepción la conviertes en regla. Schopenhauer estaría encantado de tu uso de lo que él llamaba la dialéctica erística. El arte de tener razón, no de descubrir la verdad. No me pongas el ejemplo de Zimbabue y de Venezuela. Este debate, por favor, que sea un poco más serio. Voy a poner el de Estados Unidos, el del euro, no sé, voy a poner otros ejemplos. Y no, me pone el de Zimbabue y el de Venezuela. En fin, estoy de acuerdo en lo de la cadena de bloques, que garantiza, o sea, es una garantía, pero es una garantía de la no falsificación, no del valor. Son dos cosas diferentes, muy diferentes, no confundamos las cosas. Garantiza, y es más, la cadena de bloques ha venido para quedarse. Igual que la tecnología P2P, igual que los contratos inteligentes, los smart contracts, etc. Es verdad, y son las grandes aportaciones que se ha hecho desde el mundo del criptodinero. Pero eso no quiere decir que se puede utilizar para otras muchas funciones, para otras muchas cosas. Y eso sí que viene para quedarse, y estoy completamente de acuerdo, pero no garantiza el valor, no lo garantiza. Lo único que garantiza el valor del criptodinero es que se compra y se vende. Es lo que, en definitiva, es la diferencia entre el valor y el precio. Algo que se compra y se vende porque te lo compran y se vende. Tiene un precio. No quiere decir que tenga valor. Decía Unamuno, solo el necio confunde el valor con el precio. Por eso lo digo todo. La Wikipedia como ejemplo frente a la enciclopedia británica. Pero si la Wikipedia uno puede ver cada burrada y dependiendo de quién sea el que controla el contenido, la admite, sí, la reforma, te la contrarreforma y al final, como no tengas, o como el que lo controla no tenga tu criterio, impone la versión que a él le parece bien. Es decir, sí. Solo la enciclopedia británica que está centralizada. La enciclopedia
igual que la Salvat y otras muchas, son personas con autoridad y conocimiento las que elaboran los contenidos. Y por supuesto, todo el mundo tiene su sesgo. También el que controla la Wikipedia, pero encima con menos rigor. Esa es la realidad. Si el futuro del conocimiento lo tenemos que buscar en la Wikipedia, apaga y vámonos. Eso es el ejemplo de una enciclopedia anárquica. Efectivamente, estoy de acuerdo. En cuanto a la frase de la moneda del César, no se puede desvirtuar más la frase. Está diciendo que se lo devuelva a Roma la moneda. No está diciendo eso y tú lo sabes. Y tú lo sabes. No está diciendo eso. La crítica al dinero de Keynes, porque no sabía de economía. Me quedo deslumbrado. Keynes... El gran estafador de la economía se llama Keynes. Bueno, yo conozco otros estafadores que aquí se han nombrado y que eso sí que lo son, como Hayek y otros muchos. Pero bueno, no. La realidad es que todas las políticas de austeridad monetaria llevan a la crisis y al desempleo. Y cuando se ha querido reactivar una economía, y eso se sabe desde el New Deal en Estados Unidos, ha habido que inyectar dinero para activar la economía. Esa es la realidad. Y lo demás es jugar a... En fin. ¿Crees en el dinero natural? Perdón, en la economía natural, dices. ¿Qué tiene el dinero de natural? Dios mío, si son algoritmos matemáticos. ¿Qué? Es natural. ¿No? Sí, una naturaleza, vamos... en fin, no sé. Si hay algo más artificial natural que el criptodinero... nacimiento, ¿no? Natural es que ya esté en la naturaleza. No. Sí. Alguien lo tuvo que pensar, lo tuvo que programar, tasado a 21 millones de bitcoins, que es lo máximo que habrá en el año 2140. Pero bueno, Dios mío, a partir de 2140 no va a poder haber más bitcoins para la economía. Escasez, eso es escasez, no. Eso es condenar al enfriamiento de la economía, al no poder avanzar, a no poder invertir, a no poder crear empresas, a no poder crecer. Dios mío, o sea, ¿cómo va a ser eso una virtud? En cuanto a la minería, ya con esto termino, compararla con la minería real que sacaba oro, perdóname, similitud. No, la única similitud que tienes con el Monopoly, que ganas y te dan un papelito, es la única similitud que tiene la minería de criptomonedas. Vale, entonces última intervención, ¿no? Última y ya que el público pregunte. Bueno, entonces decía mi compañero Jorge que el dinero no es un bien. El dinero no es una propiedad, sino tan solo un derecho de uso. Entonces ese es el primer error del concepto de raíz la moneda. Que tiene mi estimado Jorge. Pero es que esa distinción entre moneda y dinero, la moneda solo es una forma de dinero y ya está, pero es dinero. En el fondo, o sea, está representando el dinero, ¿no? Y cumpliendo sus características de depósito de valor, de unidad de cuenta y modo de intercambio. Entonces, es que esa diferenciación que usted está haciendo lo que hace es que establece el derecho de robo y de usurpación. Porque claro, es que si no es tuyo algo, entonces te lo pueden quitar porque es que no es tuyo, ¿no? Es de la humanidad así en general. No, es de quien vela por el bien común. Exacto, no es de la humanidad, sino del Estado, o sea, de la autoridad que se arroga derechos que no tiene, usurpándoselo a los que sí lo tienen, que son los individuos, que es la sociedad, él extorsionando a la gente, entonces coge esos derechos y entonces manipula y hace lo que le da la gana. Y eso es lo que hace con la moneda. Entonces, si usted establece que la gente no es dueña de la moneda, que no es dueña del dinero, sino que solo tiene el derecho de uso, está usted poniendo las bases del totalitarismo. Entonces me parece muy peligroso ese error de raíz que tiene. Un bien público debe tener control público. Un bien público debe tener control público. Claro, pero ahí el error está en creer que la moneda es un bien público. En ese sentido. Sí, pero es público, en el sentido que este libro también es público, lo utiliza el público, y por tanto, pero es privado. Entonces, usted es el autor, que por cierto, no está mi libro aquí un sesgo de promoción del libro, sino del mío, etc. Pero bueno, vamos a pasar un tupido velo al respecto. Y entonces, ese libro es del autor y el que lo compra es dueño de ese libro. Y usted ya no es el dueño, aunque usted lo haya acuñado, o emitido, o escrito, o publicado. Entonces, quien lo compra es el dueño. Y lo mismo pasa con la moneda. Porque la moneda no tiene ninguna diferencia al libro, a la mesa o a la silla. El que la tiene es su dueño y punto. Y entonces es público en el sentido de que es abierto al público, pero no público en el sentido estatal. Eso es lo que tenemos que combatir. Ese concepto es esa estatalización de lo público. Lo público es privado. Y hay privado que es
privado, y está lo privado que es para el público, ¿no? Como un colegio es privado, pero es abierto al público y por tanto es un bien público también, pero no deja de mantener su naturaleza privada. La anarquía va contra la naturaleza humana, dice mi compañero Jorge. Sacar al hombre de la autoridad, ¿no? Pero es porque usted vuelve a caer en el mismo error con la palabra anarquía. La anarquía va contra la naturaleza humana, en cierta definición sí, y en otra definición todo lo contrario. La anarquía es lo que corresponde a la naturaleza humana. Aquí estamos congregados anárquicamente. Nadie nos obligó a ustedes, nosotros tres, venir aquí. Nadie obligó al público, ni al público que está por internet. Aquí hay una relación. No, si él está organizado, pero nadie nos ha coaccionado para hacerlo. Todos estamos libremente sentados allí, sentados virtualmente, sentados aquí, debatiendo. Nosotros ahora mismo tenemos una relación anárquica. Y eso es lo que corresponde a la naturaleza humana, anarquía. O sea, relaciones libres, espontáneas y voluntarias. Entonces, quiero aclarar que la anarquía, ahora, en el otro concepto de anarquía, yo también soy anti sus hijas. Y eso es una autoridad natural. Y eso es decir, hay autoridades que deben existir. La autoridad de un profesor hacia un alumno, la autoridad de esta organización, de este sindicato. Pero claro, está en el sindicato quien quiere estar. Entonces, en ese sentido, me parece bien que haya un gobierno, pero es que el gobierno también hay las empresas y yo defiendo las empresas. Entonces, haya una autoridad, hay un gobierno, pero, oye, si no quiero seguir siendo empleado allí, me voy. O si no quiero, o sea, dentro de una libertad. Entonces, en ese sentido, es que digo que nuestras relaciones son anárquicas y en ese sentido deben mantenerse. Cuando no deben mantenerse, repito, con los crímenes, sí debe haber una autoridad que penalice al que estafa, al que roba, al que asesina, al que incumple los contratos, al que hace mal, pero de resto debe haber total libertad y en ese sentido anarquía. Entonces no debemos sacar al hombre de la autoridad, efectivamente, sería antinatural. Está bien que un niño tenga a su padre como autoridad, o sea, es que la autoridad es buena. Lo que estoy en contra es la autoridad coactiva del Estado. Los estados lo controlarán todo. Se viene el gran hermano, los criptómanos no os habéis dado cuenta y les están dando el instrumento maravilloso para controlar. No le quito toda razón. Hay cierto peligro. Creo que hay que tomar en cuenta ese concepto de Jorge. Me parece un concepto inteligente y efectivamente yo creo que no nos hemos dado quizás suficientemente cuenta de ello. Porque de momento vemos una gran libertad, pero es verdad que podría pasar que sea la herramienta perfecta para controlarlo todo. Lo que pasa es que en ese sentido se tendrían que poner todos de acuerdo. Porque mire, si un Estado dice, voy a controlar las criptomonedas aquí, o creo mi propia criptomoneda, y las que sean criptomonedas no del Estado, yo controlo las plataformas, los exchanges internacionales, y entonces quiero que me digan de quién es cada cuenta y quiero conocer todas las transacciones de todo el mundo y entonces sí les puedo cobrar impuestos y tal. Y efectivamente el Estado lo puede hacer. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos los criptómanos? Nos iríamos de ese Estado y pondríamos nuestras criptomonedas en otros exchanges que no estén bajo la jurisdicción de ese Estado. Entonces tenemos nuestras billeteras virtuales en otras partes de la nube que no puede controlar el Estado. Entonces es muy difícil que el Estado pueda ganar y que pueda decir, controlo esto, ¿no? O sea, quizás tendrían que ponerse de acuerdo los 220 estados a la vez para que sucediera, porque si no siempre escaparemos a otro sitio, porque precisamente lo que queremos es proteger nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra libertad. De eso trata la descentralización del dinero y las criptomonedas. Por ejemplo, ¿no? Que Venezuela, que Zimbabue, que sea serio, que no sé qué. Yo le pido a usted seriedad también al defender que el dólar o el euro, eso sí es que está bien protegido y no se desvaloriza. Mire, lo que en 1970 podía comprar una persona con $1,000, un estadounidense, ya no lo puede comprar ni muchísimo menos. Ha perdido valor el dólar. Y cada año que pasa pierde más valor. Y cada año que pasa Estados Unidos se endeuda más. Ya está en más de $20 trillones de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la protección que hace el Estado sobre el dinero y sobre la economía? Lo contrario, el Estado hace que la gente pierda valor adquisitivo, pierda dinero, pierda el poder adquisitivo y la perjudique. Entonces, el Estado es el primer enemigo que tenemos que enfrentar y batir. Y, por último, esto es muy importante, es que Jorge dice, si la gente no valora una criptomoneda, entonces pierde su valor y entonces, ¿quién protege eso? Bueno, es que precisamente, si la gente no valora una criptomoneda y por eso es que pierde valor, porque solo funciona con oferta y demanda,
Y si se pierde la demanda de una criptomoneda porque la gente no la valora, entonces esa moneda debe perder su valor. Entonces eso es bueno, claro, a usted le parece malo, pero es bueno. Y si se le da más a otra criptomoneda que es más seria, por ejemplo, que es más escasa, que tiene una tecnología mejor, que lo que sea, la gente demanda más esa moneda porque confía más en ella y esa es la que debe subir de valor, porque eso es que la humanidad tenga control del dinero, que la humanidad decida qué tiene valor y qué no tiene valor. Entonces eso nos lleva a la raíz de todo el problema, que es que usted cree que es que existe un valor intrínseco de las cosas. Y ese es el principal error, que no es de Keynes, viene de miles de años. Es que las cosas no tienen un valor intrínseco en el sentido de las transacciones y de la valoración subjetiva de la gente. Por eso, en la Escuela Austríaca de Economía, en la que yo estoy, defendemos es la teoría subjetiva del valor. Todo tiene un valor porque subjetivamente se le da valor. Entonces, esta mesa cuesta lo que cuesta porque gente valora esta mesa y entonces se forma un precio y se forma por la subjetividad de la gente que le otorga un valor a esta mesa. Y si luego llega una mesa mejor, la gente entonces le va a dar subjetivamente un valor a otra mesa, entonces esa ganará precio y esta perderá precio porque no se valora, y así deben ser todas las cosas, incluidas las criptomonedas. Entonces, si la gente no valora tal criptomoneda, debe hundirse, y todo lo que no valora la gente debe hundirse porque solo vale lo que subjetivamente la gente le da valor. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Si os parece bien, damos la oportunidad a que hagan preguntas. Si alguien se atreve. Una pregunta sobre las criptomonedas. Yo quisiera saber... ¿Una pregunta a los dos o a...? Más a Paul. Cuando uno usa una criptomoneda, que yo nunca he usado ninguna, digamos que cuando yo voy a pagar a alguien, ese alguien, la otra parte tiene que verificar que digamos que el código que yo le doy es válido. ¿Es cierto? No es que la otra parte lo verifique, los mineros lo verifican. Vale. O sea, todo el mundo que está conectado verifica que esa transacción está siendo válida. Por eso no se puede hacer fraude, porque todos lo están viendo a la vez. Tu transacción se pone en la cadena de bloques y los mineros dicen, mínimo el 51% de los mineros tienen que estar de acuerdo y dicen, efectivamente, hay dinero allí y se está transfiriendo a esta otra billetera de este otro señor y va a llegar allí. Y cuando llega, ya se actualiza en la base de datos de todo el mundo, porque el blockchain es como un libro contable abierto, donde todo el mundo está viendo qué sucede en el libro, a dónde van a estar yendo todas las cosas. Es total transparencia, al contrario del dinero nacional. Sí, pero a lo que yo voy es que digamos que una tercera parte tiene que verificar que ese dinero es válido. Digamos, sí, ¿vale? Pero no es una tercera parte, sino... O una tercera parte, vamos a ver, distribuida. Sí. La pregunta es, ¿existe el riesgo real o hipotético de que se pueda entorpecer o que de alguna forma, con algún fraude tecnológico, hackeo o similar o pirateo, que se pueda entorpecer o bloquear la verificación de la criptomoneda? Hasta ahora nunca ha pasado. Para que sucediera algo así, tendrían que conspirar el 51% de las personas, mínimo, para decir que lo que sucedió fue otra cosa que lo que en realidad sucedió. Y claro, ¿cómo pones de acuerdo a 51% de la humanidad para que haga una mentira? Diríamos que es prácticamente imposible. Pero se puede de alguna forma... Un hacker no lo puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. Se ha hecho. Porque no se puede hacer. El escándalo de Silk Road, por ejemplo, tuvo que ver con un hackeo. No, pero son hackeos en otros sentidos, pero no en la adulteración de las transacciones. O sea, hay hackeo en el sentido de que te pueden robar tu clave privada, igual que te pueden robar tu clave del banco, sí, y entonces quitarte tu dinero. Pero no hay hackeo en cuanto a falsificar cómo están siendo las transacciones. O sea, todo el tiempo se sabe dónde está el dinero, en qué cuenta de cada uno está, con total transparencia, con anonimato, porque son códigos, que este código tiene tantos, no es fulanito de tal que tiene, sino el código tal tiene. Por eso mantienen el anonimato y la privacidad, pero sí la total transparencia de que se ve todas las transacciones y dónde está el dinero todo el tiempo, se sabe exactamente, y no se puede, porque si el hacker intentara hacerlo, todos los que están viendo el libro contable abierto se darían cuenta y negarían el intento. Y entonces, para mantener la estabilidad de todo el sistema de bloques y que todo sea verídico, entonces, en principio no se puede hacer. Mi pregunta viene porque si supongamos
no lo tengo, pero si yo tuviera 1 millón de euros y lo invierto en bitcoins, por poner un ejemplo, ¿qué pasa si un día alguien me fastidia ese proceso de verificación y todos los bitcoins que yo tengo no puedo usarlos para nada? Porque no puedo pagar. Te puede pasar lo que MTGOX. ¿Cómo? ¿Conoces lo de MTGOX? Sí. Perdieron todo el dinero. A eso voy. Sí, Podrías perderlo todo lo que tienes, porque ya no puedes usar ese dinero. Podrías, Virtual. vamos a ver, te voy a decir, Creo lo que puedes fueron perder, 70 millones. lo puedes perder, sí, no fue todo, pero sí muchos millones. Perdón, 8,75 millones de dólares. Lo que puede suceder es que, o sea, puedes perder tu dinero igual que lo puedes perder si alguien te quita tu tarjeta de crédito y la usa, te quita tu efectivo y lo usa, o sea, si te lo roban, puede pasar. Hay otra manera que es que se te olvide tu clave. Si se te olvida tu clave, como es descentralizado, no hay un poder central que te pueda retornar tu clave, como diría el banco. Digamos, eso sería una ventaja del banco, que dice, no, yo te doy otra clave. No, en este caso, como no hay banco, entonces nadie te puede devolver la clave y ya ha pasado. O sea, hay multimillonarios ahora mismo que no pueden serlo porque no se acuerdan de la clave y no pueden acceder por su dinero. Entonces no pueden hacer nada. Y entonces hay millones y millones y millones, no te imaginas, flotando en la red que no son, bueno, no son de nadie, sí, son de alguien, pero ese alguien es como si no fuera de nadie porque están flotando porque no se acuerdan de las claves. Entonces, en ese sentido, sí se puede perder el dinero. Por eso hay gente, y con lo de MTGOX u otras que han robado, por eso hay mucha gente que lo que hace es no tenerlo en la nube, sino tenerlo físicamente. ¿A que la criptomoneda se puede tener físicamente? Sí, se puede tener físicamente. Coge un Ledger, un parecido a un USB, lo conecto, lo saco de la plataforma virtual, lo meto dentro del USB y me lo guardo en el bolsillo o lo guardo en la caja fuerte y ahí queda bien protegido. Y creo que así se protege mejor de los hackers que pueden robar. Otra manera es memorizarlo. Hay frikis que se han memorizado ese chorro de letras, números gigantesco, y entonces puede tener 100 millones de dólares en su mente. ¿Qué maravilla es esto? Que eso no le gustará a Jorge, que es que ahora que el dinero ya no tiene fronteras, que es que yo puedo viajar, no los tengo, pero si tuviera 100 millones de dólares en mi mente, podría viajar por España, Estados Unidos, Japón, Australia y Singapur, y cada vez que llego al aeropuerto me sacan el papelito ese que los austrolibertarios detestamos. ¿Tiene usted más de $10,000? Repórtelo, no sé qué. Y no, esa pregunta ofende, porque ¿qué le importa cuánto dinero tengo yo? ¿Quién es usted para preguntarme eso? Es indiscreto, ¿no? Y uno le da ganas de romperlo, pero bueno, uno está sometido a estos dictadores y tiranos de los estados, entonces uno tiene que decir, sí, tengo más de $10,000, venga, lo reporto. En este caso no, porque tienes 100 millones de dólares en tu mente, lo tienes memorizado y pasas todas las fronteras y punto, y nadie puede hacer nada. Entonces, ¿cómo los estados van a controlar eso? ¿No? Estamos en un nuevo mundo de oportunidades hacia la libertad. Yo te voy a responder por qué los estados hacen eso, para evitar que los delincuentes lleven el fruto de su delito a otro país. Como, Qué buenos son los estados. En el mundo libertario, efectivamente, de nosotros, los delincuentes tendrían vía libre para todo y podrían manejar el dinero sin que nadie pudiera ni saberlo. Bueno, es que efectivamente el 0,01% de la gente que es delincuente lo podría hacer y el 99,99% de la gente que somos gente normal y decente tendríamos más libertad. Entonces se beneficia mucho más que lo que se perjudica. Ese 0,5 se convierte en un 20% porque ya que es un chollo, claro. Bueno, eso sucede con la anarquía. Usted no confía en la bondad de la humanidad. Todos yo creo que desde el pecado van a ser delincuentes. desde el pecado original todos tenemos el mal dentro. No, y yo también creo que tenemos el mal dentro, pero también el bien dentro. Entonces, creo que la gente tiende a comportarse decentemente. De hecho, creo que los estados son culpables de la degeneración actual de la sociedad, de que tengan menos valores, menos educación. O sea, es porque los estados el estado del bienestar ha sido destructivo para la sociedad. Terrible, o sea, ha destruido el tejido social. Pero que precisamente los socialistas son los principales destructores del tejido social. Cuando hay libertad, en el buen salvaje se construye. No, yo tampoco creo en eso. No, lo que creo es que la civilización va avanzando y la gente quiere evolucionar, quiere civilizarse, y en las transacciones voluntarias, no solo de dinero, sino de conocimientos, cultura, información, compartir, se van construyendo sociedades más avanzadas que precisamente los estados nos obstaculizan para que lleguemos a ellas. Afortunadamente ya estamos construyendo el primer país austrolibertario donde podremos demostrar nuestra tesis. Nada, si os veis todos ahí estaréis muy felices. Estoy convencido de ello. ¿Alguna
preguntaba. Se llama Liberland, la tierra de la libertad. No. Creo que tiene 2-3 kilómetros En cuadrados. parte se basa en blockchain, pero tiene terreno físico, es un terreno que linda entre Serbia y Croacia. Los Balcanes. ¿Es compatible el concepto del criptodinero con el pago de impuestos, de multas y devoluciones tributarias, por ejemplo? Ahora mismo, Sí, bueno, en un futuro. ahora mismo la forma de fiscalidad es que si tú lo retiras, tu criptodivisa de la nube y lo traes a euros a tu cuenta bancaria, pues ya entra en tu extracto de la cuenta bancaria. Entonces ya es evidente que has ganado tanto dinero, porque normalmente las criptomonedas se multiplican, además es un negocio fabuloso, y cuando te entra todo ese más dinero, muchísimo más dinero, de más que ahora tienes por la valorización de las criptomonedas, entonces si lo has metido en tu banco, pues ya debes reportarlo al fisco porque es que ya está registrado, entonces ya está en euros. Mientras tú lo tengas en la nube, no hay ninguna ilegalidad en no registrar nada, porque como el Estado no concibe que esos bits son dinero, entonces es como si tuvieras bits, como si tuvieras fotos en Facebook, o sea, el Estado, eso no es dinero, entonces el Estado no te puede meter impuestos sobre ello. ¿Qué hemos hecho? Esto ya es de parte de mi negocio, es acelerar o mejorar las transacciones para que podamos desde un teléfono a otro teléfono hacer criptopagos al instante y entonces no tenga que yo que convertir a euros, sino que podamos pagar de cripto a cripto en los comercios libremente, tranquilamente, instantáneamente, y entonces no tengamos que volver al sistema normal de este surgimiento de impuestos tan terrible que tenemos, que digamos, podemos todos vivir felices en la nube hasta que desaparezcan los estados y podamos volver a la felicidad. Y van a traernos regalos los Reyes Magos. ¿Alguna otra pregunta? Simplemente saber cómo puede convivir la criptomoneda o criptodinero, como queráis, con el dinero real y cómo podemos hacerlo, por ejemplo, en el tema de todo lo que hablan de impuestos y todo lo demás. Porque, sí, claro, si todo el mundo se arriba al monte y tiran el dinero para arriba, para la nube, que confiemos en esa bondad del ser humano para mantener el Estado, o tampoco mantenemos el Estado y también, es que no me cuadra, ¿sabes? Te voy a decir que hay dos canales, dos vías, dos mentalidades, dos grupos. Hay un grupo de gente que cree que no está contra la desaparición, o sea, que no está a favor de la desaparición del Estado, que cree que debe existir un Estado, pero muchísimo más pequeño de lo que hay hoy en día en Occidente, y que tenga mucho menos control y poder, y entonces que debe haber una coexistencia entre los dos mundos, o sea, que debe haber un dinero nacional con el que se pague impuestos y entonces se mantenga un Estado más pequeño y tengamos más libertad en el criptomundo. Entonces, una coexistencia entre las dos cosas, ¿no? Y que se pueda seguir pagando en nacional, moneda nacional y moneda cripto, y bueno, coexistan los dos mundos pacíficamente. Y hay otro grupo de personas, yo me incluyo, que estamos completamente contra el Estado y contra los impuestos, y lo que queremos es sustituir uno por otro, o sea, que desaparezca la moneda nacional, que desaparezcan los estados y entonces todo fluya por contratos voluntarios libres entre las personas y una sociedad espontánea, natural, que se autoorganiza, que se autorregula y donde pues reina la paz y la prosperidad, eso creemos al menos, y el mundo cripto nos ayuda a eso, que si llegara a vencer, pues sí, desaparecería. Entonces hay dos líneas entre los que estamos en el mundo criptómano. Hay unos que sí quieren una coexistencia, como tú dices, y otros que quieren es una sustitución, una desaparición de lo anterior. Pero ¿cómo si con el Estado y con el sistema que tenemos ahora, que tiene muchísimos fallos y muchísimas carencias, no se garantizan, por ejemplo, yo hablo en tema social, por ejemplo, ¿vale? Servicios sociales y cosas así, no se garantiza? ¿Qué garantías se puede dar, aparte de la buena voluntad de los poseedores de las criptomonedas, en garantizar pues, los servicios mínimos para una sociedad en la cual van a convivir? Que confiar en que ellos van a querer voluntariamente y de manera altruista dar eso. Habría que definir qué quieres decir con servicios sociales. Los miembros de la Escuela Austríaca de Economía, como este servidor, creemos que la mayor parte de lo que tú dices, servicios sociales, debe desaparecer como servicio social. O sea, es todo provisto por el sector privado. Y creemos que el sector privado
garantiza eso mucho mejor que el Estado. Creemos que los hospitales serían mucho mejor, los colegios serían mucho mejor, habría más abundancia, más eficacia, más medicina, más avance, más ciencia, más de todo, si todo estuviera controlado privadamente. Y por tanto, y también la riqueza de la gente sería muy superior. Entonces, esos servicios que tú dices, transporte público, todo lo que debes incluir en tu paquete, imagino, todo provisto por el sector privado. Lo único que podemos concebir que sea provisto por una autoridad política es seguridad y justicia. Si quieres, llámalo un ejército nacional, una policía nacional y un sistema de jueces que garanticen que haya una justicia y una seguridad. Incluso eso está cuestionado por mucha gente, pero bueno, vamos a ponerlo, pero ese mínimo, digamos, podría ser aceptable y tolerable. Todo lo demás que llaman servicios públicos y sociales deben ser completamente eliminados, no eliminados, sino asumidos por el sector privado, que los proveerá mucho más. Eso es lo que creemos. En la ley de la selva, efectivamente, lo que tú propones sucedería así. Pensar que el sector privado va a garantizar que la gente pobre tenga una buena sanidad, por ejemplo, sinceramente, o sea, no sé cómo lo podéis ni siquiera creer. Bueno, es que la gente pobre dejaría casi de existir, porque la riqueza que habría en la sociedad sería gigantesca. En una sociedad austro-libertaria solo sería pobre quien quiere ser ¿Cómo pobre. ¿Cómo va a haber Ahora, abundancia de riqueza si estás hablando de la escasez de moneda? O sea, no te das porque cuenta la que no es riqueza posible. no se da por la moneda. Ese es otro de los errores de Keynes y ustedes, señores. La riqueza es otra cosa, es la abundancia de bienes y servicios. Lo otro Que tiene que estar respaldado por el dinero con el que se compra y se vende. Es solo el medio para ponerle valor a las cosas, pero la riqueza es otra cosa. Esos bienes y servicios se tienen que poder intercambiar con dinero. Efectivamente. Si hay un dinero escaso, hay una dificultad para intercambiar. Si se valoriza el Bitcoin, por si no sabías, porque claro, la gente dice, no, ya no puedo comprar un Bitcoin porque vale 7.000 euros. No, es que puedes comprar una fracción de Bitcoin. De hecho, si haces 0,000000001, eso es un Satoshi. Entonces puedes fraccionar la moneda y entonces puedes seguir intercambiando bienes pequeños y la escasez no limita la economía ni muchísimo menos. Sí, sí. Pero le voy a responder más respecto a eso, porque dijiste la bondad de la gente. No solo la bondad de la gente, los intereses personales también. O sea, yo no creo que el hombre es solo bueno y no, el hombre también es egoísta, pero en los intereses personales también se sirve a los demás. La mayoría de cosas las sirve cada cual porque va a ganar algo con ello, pero eso no es malo, está sirviendo a otros en eso. Y luego están las personas que son más bondadosas de lo normal, que son las que suplirán a lo que no llega al mercado. Es decir, esos servicios que tú dices van a ser mejores que el sector privado, pero en algunos casos sí puede pasar que no dé, y entonces haya personas realmente necesitadas. Entonces habrá personas que sí con bondad atiendan, y por eso están, bueno, hoy en día hay asociaciones, fundaciones, organizaciones, etcétera, religiones, etcétera, que dan que suplen a esa parte, ¿no? Ni siquiera el Estado hoy en día logra abarcar todo, necesita el sector privado para hacerlo. Pero lo que creemos es que sin Estado, o sin un Estado moderno, como entendemos, va a haber tanto dinero que la gente se le aumentará la bondad para poder hacer voluntariamente esos salvamentos a las necesidades sociales de los que de verdad lo necesitan, pero sin fomentar el parasitismo, que es lo que pasa en el Estado moderno, en el Estado del bienestar, que es castiga a los productivos y hace que se vuelvan más parásitos porque se benefician del estado del bienestar. Entonces, en esta sociedad no, nadie se parasita, simplemente a lo que de verdad lo necesita, hay gente voluntariamente buena que les va a ayudar. Entonces, creemos en que sí, que todo el mundo debe ser ayudado, pero voluntariamente. ¿Más preguntas? Yo sí que no, ya he oído campanas de que, digamos, desde el poder a más alto nivel, están ya algunos deseando eliminar el papel moneda y dejarnos solo con dinero virtual. Y entonces, siguiendo con Dinamarca ya lo han eliminado. No, en Dinamarca hay un programa por Aprobado. fecha. Está aprobado. Sí, pero no está ya eliminado, sino están en proceso de eliminar. Pero ya se ha empezado a implantar. Pero sí, se está implantando y se supone que para el año 2030 en Dinamarca, por ejemplo, existirá cero efectivo, son todo transacciones electrónicas. Entonces, para dominar Gran Hermano, efectivamente, y someter más a la población. Y entonces, siguiendo con mis preguntas anteriores, ¿qué pasa si tú tienes X dinero y misteriosamente el sistema falla y te quedas a cero? Me pregunto. Tú lo has dicho, te quedas a cero. ¿Qué podemos hacer contra eso? Bueno, Entonces desenfoca o... eso puede pasar con el dinero Entonces- bancario, pero puede entonces desaparecer tampoco. con una tecla. No. Pero el
Pero yo no lo contrapongo al dinero bancario, sino al dinero físico. Si yo tengo un fajo de billetes, electrónicamente a nadie me lo puede quitar. Efectivamente. A eso. No, es que Y yo aunque defiendo, falle en mi banco, yo tengo mi cartilla donde vienen anotados todas las transacciones que he hecho. por si acaso, es bueno tenerlo, nunca sabes el banco cuánto te juega. Efectivamente, dinero físico, los billetes tienen unas ventajas. O sea, yo defiendo, de hecho me parece una aberración esto de hacer desaparecer el efectivo para poner todo bancario. Me parece bueno que exista el efectivo porque eso nos da seguridad, libertad, etcétera. Entonces, es bueno. El tema es que en la cripto no puede pasar eso, no pueden eliminar tu cuenta porque toda la humanidad se daría cuenta. Entonces no es tan fácil como con el dinero electrónico bancario. Entonces, digamos, nos da mucha más seguridad. Pero el dinero efectivo también, yo creo que también se puede defender y tiene ventajas. Sí, pero por ejemplo, en el dinero virtual, sea del Estado o no, sea público o privado, sí que es cierto que, por ejemplo, todas las transacciones quedan registradas. Es decir, que hay... Minuto uno que se inventó Bitcoin hasta ahora, todas las transacciones que ha hecho cada uno. Pero eso es, no sé, control absoluto, ¿no? pero información. pero qué diferencia, No hay privacidad, ¿no? pero tiene una diferencia muy importante, que es que en el banco saben todo de ti, o quien quiera se meta a la cuenta, saben todo de ti, pero con tu nombre. En el libro blockchain no es tu nombre, es un código el que tal, pero nadie sabe de quién es ese. Ya, pero yo, si tengo un fajo de billetes y voy a la tienda a comprar, no hay registro. Por eso los criminales siguen prefiriendo el efectivo al blockchain. Ahora están prefiriendo el blockchain porque, y de hecho es una de las razones por las que se ha revalorizado tanto algunas criptomonedas o criptodinero, porque ahí sabemos y sabes que se está metiendo mucho dinero negro que no se puede blanquear de otra manera. Y por eso ha crecido artificialmente tanto el valor, por ejemplo, del Bitcoin. Eso se sabe, es verdad, no se puede demostrar porque no hay alguien que lo pueda fiscalizar y pueda saber exactamente. Se sabe Claro, lo que es una ventaja para unas cosas es un inconveniente para otras, como todo. Vamos a ver, esto no es realmente ni blanco ni negro. Ni el dinero fiat es blanco o negro, la moneda fiat, ni la moneda oro, ni nada. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todo menos el Estado. El Estado lo que no debe ser es totalitario e invadir la individualidad de las personas, lo que es su esfera de competencia. Pero el Estado es el que vela y el que debe velar por el bien común. Otra cosa es que elijamos malos gobernantes que se dedican a velar por otras cosas, pues como son los eso es otro. Ahí. Pero sí, hay, por supuesto que hay lavado de dinero, pero yo pienso que es mínimo de mínimo de mínimo. La gran mayoría de gente que está en criptomonedas somos gente normal, que nada que ver con otra cosa de lo que ha dicho él, no se está libre, no lo has dicho con esas palabras, pero lo has dado a entender, no estamos libres de que alguien, por ejemplo, se invente un virus electrónico que se cargue todo el sistema. No, todavía no ha pasado, de verdad. No, incluso podría pasar. Entonces, dado que estoy de acuerdo con esa afirmación, incluso se puede hacer un virus que incluso destruya la electricidad, o sea, apague los generadores y entonces, ¿dónde está nuestro dinero? Efectivamente, cualquier cosa puede pasar y por eso yo pienso y sigo defendiendo, siempre durante estos años lo he defendido, ahora defiendo más el cripto porque es lo que está de moda, pero siempre defiendo el oro. Muy importante tener ahorros de oro enterrados en el jardín de algún sitio, o sea, en algún sitio, pero más que billetes, no muy bien que sea usted jardinero, aquí lo van a contratar varios para enterrar monedas de oro. Es importante también tenerlo porque no se sabe qué puede haber, qué apocalipsis, qué tercera guerra mundial, qué lo que sea, o qué virus informático, y efectivamente es bueno tener también cosas físicas que tengamos. Yo recomiendo monedas de plata, monedas de oro, o sea, diamantes, tener tierra para cultivar, pero bueno, eso ya es otro tema. Yo también prefiero eso a los bitcoins. No es incompatible, se puede tener ambas cosas, mi estimado. Bueno, yo creo que ya son las 10 de la noche, yo creo que nos hemos extendido ya. Bueno, muchas gracias al público físico y virtual. Os agradecemos a todos vuestra asistencia y yo particularmente a Paul, mi amigo, a pesar de todo. Gracias, encantado de estar en este gran amigo Paul con usted. Ha sido un placer y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ay, vale. Ay, 15 millones.